Bienvenido entonces a esta perspectiva semanal de los mercados. Como ya les decía, mi nombre es Renato Campos, jefe de análisis de Admiral Markets Latinoamérica. Y en esta oportunidad, como todos los lunes, revisamos un poco qué está marcando la pauta para los mercados y, por supuesto, cómo nosotros podemos enfrentar definitivamente nuestros próximos días de transacción. He marcado algunos aspectos que son interesantes para revisar el día lunes, hoy día lunes 4 de enero, arrancando un nuevo año, un feliz año para todos ustedes, esperando que obviamente sea lo mejor este próximo periodo de 12 meses, así que desde ya un abrazo grande para ustedes, las distintas latitudes que nos visitan en estos seminarios. Antes de ir a mirar los drives que están moviendo el mercado, lo que consideramos interesante es, por supuesto, cómo cierran las bolsas el día de hoy. Un mercado bajista en donde el Dow Jones cede un 1,25%, el Nasdaq un 1,47%, mientras que el S&P en torno al 1,48% y los 3.700 puntos que se dejan caer durante esta jornada de día lunes, arrancando este nuevo año como ya lo indicábamos. El mercado, el mapa, como ustedes pueden ver, un mapa totalmente en rojo esta jornada, acciones que vienen cayendo, sobre todo el sector tecnológico. Ya sabemos que el sector tecnológico representa o tiene una ponderación importante sobre las acciones del S&P y así como también del mercado en general, por lo que evidentemente se transforman en uno de los referentes para considerar, por supuesto, de cara a los próximos meses y, por supuesto, cómo el mercado está variando esta jornada obviamente, o las jornadas que se avecinan. ¿Cuáles son, por supuesto, o cuál es lo que considero yo importante al día de hoy para estar comentando? Viene siendo un poco las pautas o los últimos datos que nosotros teníamos del año 2020. Y con esto me refiero a un punto principal que eran los estímulos fiscales que se implementaron antes de finalizar el año con un cheque en torno a los $2.000. Ya lo hemos comentado en otros seminarios, pero es lo que viene marcando la pauta durante los últimos días y también es por eso que se mantiene o se imprime finalmente una confianza durante el último día de transacciones y el mercado americano cierra en nuevos máximos históricos el día jueves pasado. Junto a esto, la confianza obviamente aumenta, la cantidad de dinero que se desplaza en el mercado, por supuesto, es interesante, es importante, lo que aumenta, por supuesto, las probabilidades o proyecciones de crecimiento para los próximos periodos. Recordando que este paquete de estímulos fiscales contempla finalmente un escenario de al menos hasta marzo de poder ayudar a la economía americana y es por eso entonces que se deja entrever este periodo positivo y también altas expectativas para el desarrollo económicamente hablando. Ahora, otro de los puntos importantes viene siendo, por supuesto, la implementación de la vacuna, la inoculación para la población a nivel mundial, que progresivamente, obviamente, va a ir generando este sesgo de protección y también proyectar, por supuesto, esta vuelta a la normalidad. Sin embargo, hay un punto importante. En la perspectiva semanal de los mercados que nosotros compartimos con nuestros clientes semana a semana, vamos a ver si lo puedo revisar a continuación. Lo que nos llama la atención finalmente esta perspectiva semanal o de lo que viene ocurriendo con respecto a los contagios en Estados Unidos es la cantidad de muertos, es el pic de muertes que se alcanza el día viernes pasado, disculpen, el día 30, el día miércoles pasado, en donde se alcanza una cifra histórica de 3.808 decesos por coronavirus el pasado 30 de diciembre, siendo el pic máximo, superando los primeros registros de los primeros días de diciembre e inclusive superando el pic que se alcanzaba en abril del año 2020 y es como por ejemplo se puede ver en los mapas donde se concentran finalmente la mayor cantidad de contagios y de decesos, de casos principalmente de coronavirus, siendo California, siendo estados donde la costa este viene siendo importante, por lo que evidentemente se transforma en una cuestión que al día de hoy todavía la pandemia no está controlada. Es por eso que el mercado tiembla el día de hoy aparentemente, donde no hay realmente un control a pesar de la inoculación o de la puesta en marcha o la disponibilidad de diversas vacunas para poder controlar la pandemia. Todavía la incertidumbre reina en los mercados y sobre todo obviamente con respecto al control en términos de salubridad. Y eso
hace temblar y recorta las proyecciones, por supuesto, de crecimiento, en donde todavía tenemos periodos extensos de confinamiento a nivel mundial y el día de hoy, puntualmente, en Reino Unido se vuelven a implementar cuarentenas y esas implementaciones, por supuesto, vuelven a causar un poco de temor en la población y en los mercados puntualmente que ya veíamos que cerraban en negativo. Disculpen, por lo que evidentemente entonces se vuelve interesante estar atento a cómo el mercado va considerando estas noticias y la evolución, por supuesto, del proceso que se tiene por delante y cómo el mercado va a ir digiriendo la noticia. He sido enfático durante los últimos seminarios de mencionar un poco mis expectativas con respecto a este año 2021 que se desprende de un año finalmente de intención o de consolidar finalmente lo hecho durante el año 2020 en términos de la implementación monetaria, las diversas ayudas que se han implementado para poder sacar la economía americana adelante, por lo que las cifras macroeconómicas se van a volver mucho más relevantes. No así, por ejemplo, durante el año 2020 que en donde las expectativas eran finalmente el motor del mercado para poder ver un incremento o expectativas que dirigían o conducían finalmente la cotización de las diversas acciones y por ende también entonces mostrar un proceso eh, importante durante el año 2020 y los máximos históricos que se lograban consecutivamente. Por lo tanto, se vuelve interesante el estar atento a los reportes, por ejemplo, y uno de los puntos que destacamos para esto, para los drives de esta semana es el reporte de NFP y la tasa de desempleo que se espera en Estados Unidos el día viernes de esta semana, siendo relevantes y considerando, por supuesto, la caída o el aumento nuevamente de la tasa de desempleo hasta un 6,8% de acuerdo a las expectativas del mercado y por lo tanto no tan solo esta cifra, sino que también hay que ponderar un poco el PMI manufacturero que se presenta con respecto al mes de diciembre, el día de hoy, que da un primer sesgo o un anticipo de cómo la economía americana se comporta durante el último mes del año, proyectando así entonces que el Producto Interno Bruto podría tal vez presentar en el último trimestre o en el último mes una perspectiva relativamente positiva, recordando que en el tercer trimestre del año fue de un 33,4% en su reporte interanual, por ende entonces la situación se transforma y se traduce en un elemento importantísimo a considerar. Entonces, mirando lo que sucede al día de hoy en términos macroeconómicos y replicando un poco la situación que viene a mostrar el escenario que tenemos por delante en términos de desarrollo económico, lo que nosotros debemos entonces, y repito con esto, estar muy atentos a cómo el mercado espera las cifras macroeconómicas y cómo el mercado reacciona ante estas cifras macroeconómicas. ¿Por qué? Ya hemos visto que el proceso bajista que experimentó el dólar a nivel internacional durante gran parte o durante los últimos 10 meses finalmente responde a esta inyección de liquidez finalmente que se otorga por parte del Banco Central o la Reserva Federal y el fisco. Todo con el fin de levantar la economía. Por lo tanto, si nosotros consideramos en términos muy sencillos que las monedas son el reflejo finalmente de una economía y que la economía americana está débil, o al menos durante gran parte del año estuvo débil, pero también obviamente el valor intrínseco de la moneda cambia o se ve afectado de forma negativa, sobre todo por la inyección monetaria que esto permite, porque hay mayor abundancia de dólares en el mercado, por lo tanto su valor disminuye. Entonces, al tener esto en consideración, o lo que nosotros comenzamos a vislumbrar, es que si las cifras macroeconómicas dan cuenta de una recuperación económica de Estados Unidos, y como nosotros sabemos que las monedas son el reflejo de la economía, por lo tanto, si el dólar
o si la economía recupera el impulso o muestra finalmente una fortaleza, una consolidación de lo que se viene haciendo, el dólar debiese tender a recuperar terreno en el corto o mediano plazo, lo que obviamente se vuelve interesante como para poder estar aprovechando los valores, entre comillas, baratos del dólar a lo que se muestra en esta fecha o sobre todo con los puntos de inflexión máximos que se logran alcanzar durante las últimas jornadas. Por eso que hay algunos gráficos que pueden ser interesantes, como el dólar americano frente al dólar canadiense. Otro de los puntos también que no lo he incluido es la reunión OPEP que se iba a llevar a cabo de forma virtual el día de hoy entre los miembros productores de petróleo y los colaboradores o los que se consideran o los que se suman a esta reunión. Em, no se lleva a cabo y lo que pasa es que tenemos por delante, como ya se dejaba sobre la mesa en la última reunión el pasado 30 de noviembre, se comienza entonces en un periodo en el cual la producción aumenta en 500.000 barriles diarios, sobre todo o a partir al menos desde el 1 de diciembre, disculpen, del 1 de enero. Por lo tanto, ante esta situación, cuando aumentan la cantidad de barriles o las proyecciones para aumentar la producción en 500.000 barriles de petróleo, significa y se traduce también en que la confianza por un aumento en la demanda mundial es positiva. Pero debemos recordar que esta decisión fue el 30 de noviembre, en la última reunión, y a lo largo de diciembre se han llevado a cabo nuevas formas de cuarentena o cuarentenas progresivas o parciales en distintas economías, lo que vuelve entonces a restar eh, vuelve a restar finalmente en las proyecciones de demanda mundial de petróleo, lo que pone un poco en jaque al mercado durante las últimas semanas. Si bien hemos estado cotizando en torno a los 48, 49 dólares, muy próximo a los 50 dólares el barril, podríamos comenzar a ver cierto posible escenario de retroceso si es que las medidas restrictivas en diversas economías se vuelven a considerar. Por ejemplo, en Inglaterra el día de hoy se vuelven a considerar cuarentena completa a lo largo del territorio inglés. Japón o algunas economías asiáticas vuelven o están barajando la posibilidad de volver a considerar cuarentena. Estados Unidos al minuto no, pero tenemos por delante la investidura del presidente Joe Biden o el presidente electo Joe Biden el 20 de enero, lo que significa que se traduce también en un evento en el cual, sabiendo un poco la forma en la cual se ha propuesto o los demócratas se han volcado al control del coronavirus, podrían llegar a implementar medidas restrictivas para la población. Acabo de ver que alguien levantó la mano, me gustaría saber quién fue para poder responder a sus dudas. Tal vez cometió un error en apretar el botón. Em, Vamos a ver si es que tenemos algún comentario. Tal vez tienen alguna duda de lo que he comentado al minuto. No me gustaría que lo dejáramos pasar por alto para poder obviamente saldar las dudas que se tienen y así poder avanzar de buena forma después cuando estemos revisando los gráficos directamente. Parece que no tenemos nada por el minuto. Bueno, tal vez fue ahí nos comenta que fue un error. No te preocupes, Quintino, así que tranquilo. ¿En qué estábamos? Entonces, tenemos en consideración estos aspectos, sobre todo lo que significa entonces lo que va a ser las cifras macroeconómicas para Estados Unidos y para el mundo durante este año 2021. Ya comienzan a dar cuenta el PMI manufacturero al menos de un cierre positivo durante el año 2020, aparentemente de acuerdo a la superación de las expectativas del mercado. Por lo tanto, tenemos la primera referencia y ya como un primer signo macroeconómicamente hablando importante, vamos a estar atentos a este viernes al cierre de la semana. Los datos de non-farm payroll y la tasa de desempleo de la cual se espera un aumento hasta un 6,8%, recordando que fue un 6,7% en el registro del último mes. Ahora, ¿por qué tengo aquí el tópico de se repiten los años 20, los locos años 20? Porque debemos recordar que la crisis del 29 estuvo precedida finalmente por un periodo de mucha vorágine, de mucha locura, de mucha libertinaje, por así decirlo, libertinaje económico, público, etcétera. Por lo tanto, no voy a entrar en tantos detalles, pero sí
considero que hay varios aspectos que se asemejan, sobre todo por la forma en la cual se han comandado las políticas o se ha manejado finalmente el periodo de crisis, que se ha logrado contener a través de inyección de liquidez en el mercado. Monedas, por ejemplo, cuando la valorización de la libra en ese entonces aumentaba considerablemente sin un fundamento claro, sin un fundamento que se pudiera sustentar a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre el día de hoy con el yuan chino, que continúa aumentando su valorización sin un fundamento que se logre sostener a lo largo del tiempo, sino que simplemente se sustenta por una gran influencia en la especulación, por lo que, o por ende, deberíamos tender a ver, por supuesto, inflexiones también importantes en esta cotización, así como también lo hizo la libra en su minuto. Sobre todo cuando se intentó volver al respaldo de su economía en oros, la respaldo de su moneda en oros, lo cual se significó también un cambio drástico en la forma de ver y llevar la economía a nivel mundial y no respaldarla o no respaldar una economía en los commodities, sino que respaldar sobre todo su economía a raíz de los bancos centrales y cómo éstas manejaban su inflación, el crecimiento de la economía y las diversas cifras macroeconómicas que dan cuenta de aquello. Por lo que este periodo, si nosotros nos hacemos o vemos esto a grandes rasgos de lo que está ocurriendo, podemos ver o podemos percibir que en el ambiente hay también una sensación de vorágine, la gente sale de forma alocada, entre comillas, guardando las proporciones, por supuesto, a las calles, a volver a intentar hacer la vía que se tenía antes, por lo tanto es una cuestión muy similar. Y no olvidar que también los años locos 20 o los locos años 20 estuvieron precedidos por la gripe española y una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, por lo tanto toda la inyección de dinero a raíz de la guerra mundial, de la pandemia o de la gripe española, son signos por supuesto a comparar y a considerar en este aspecto que se asemejan a esta crisis de la pandemia por coronavirus este año 2020 y por supuesto que ya arrancamos este año 2021 todavía con la pandemia en curso y que no ha logrado ser controlada. Me gustaría saber si hasta el minuto tenemos todo claro para pasar a revisar ya los gráficos. Me parece que es interesante tener al menos la mayoría de los aspectos bien claros para no perdernos algún detalle. Y recordarles que aquellos que son clientes de Admiral Markets Latinoamérica pueden acceder a este informe de los mercados semanales que brindamos, que formulamos todos los días lunes y que son enviados a los correos electrónicos de nuestros clientes, aquellos que lo solicitan, reciben un informe en el cual tenemos una introducción comentando un poco lo que está pasando y las noticias importantes para el mercado, las perspectivas en cuanto al calendario macroeconómico y aquí comenzamos a revisar los instrumentos que nos parecen interesantes y por lo general lo que habitualmente también revisamos en nuestros seminarios, como el índice S&P 500, el DAX alemán, el euro frente al dólar, la moneda más transada, en este caso el dólar americano frente al dólar canadiense, el dólar frente al peso chileno siempre, las materias primas, el WTI, el oro y las criptomonedas, en este caso el Bitcoin puntualmente. Así que ahí tienen para arrancar una semana o la semana algunas referencias importantes para considerarlo. Así que si no lo tienen, se pueden comunicar con los chicos de la oficina o su ejecutivo para que les haga llegar este informe a partir de los días lunes y así lo reciban semanalmente. Ahora, recordarles que también de martes a viernes en nuestro sitio web de Admiral Markets, vamos a ver, me perdí en el... Pueden encontrar la paleta de seminarios que tenemos disponibles en la sección de webinars, todos los seminarios disponibles para todos ustedes, ya recordando que esta semana tenemos el curso de análisis técnico el día de mañana a las 4 de la tarde hora de Chile, luego de eso los miércoles como siempre habitual a las 11 de la mañana el seguimiento diario de los mercados, esperando ahí la preapertura o revisando la preapertura de Wall Street y el día jueves vamos a estar analizando en detalle qué esperar del Bitcoin este año 2021 a las 4 de la tarde también y luego de eso ya cerramos la semana con el habitual cierre de los mercados a las 11 de la mañana para estar muy atento a cómo se siguen desarrollando los distintos mercados día a día. Así que los dejo invitados ya para que puedan estar. Y lo que les hacía el hincapié, de martes a jueves en la sección de análisis técnico, van a tener disponible, siempre tienen disponible un análisis todas las mañanas de lo que está ocurriendo y una idea o un gráfico que pueden tener como referencia para estar considerando durante la jornada de trading y así no tener alguna idea de qué hacer durante la jornada misma.
Pues bien, nos vamos ya a los gráficos y queremos arrancar la jornada del día de hoy con el S&P 500, el índice americano, por supuesto, que el día de hoy cierra con un descenso, ya lo revisamos, de un 1,4%, un cierre negativo, que yo destaco por sobre todo con el cierre negativo que se logra o logra finalmente una caída por debajo de una zona de resistencia que consideramos importante, una zona de resistencia y soporte relativamente importante para el precio en torno a los 3.730, 3.700 puntos para la renta variable, pero al minuto se logra apoyar en torno a la media móvil simple 200 periodos en este gráfico de 4 horas, como lo hizo la última vez antes de ir a buscar los nuevos máximos históricos. Ahora, el cierre negativo y la caída, un poco el aumento en el pesimismo que se deja entrever durante estas últimas horas de transacción o esta primera jornada del año, tiende a mostrar un poco el escenario o lo que podríamos estar considerando, esperando para los próximos días, sobre todo con un escenario aparentemente bajista en donde no hay mayores intenciones por ir a buscar nuevos máximos históricos, recordando que lo que comentábamos al inicio del seminario, no existen todavía incentivos o especulaciones que el mercado pueda estar haciendo, sino que simplemente ahora nos ligamos nuevamente a estar mirando las cifras macroeconómicas y por esto obviamente hay que estar muy atentos a lo que se pueda presentar en el calendario durante los próximos días. Entonces, el mercado, al estar atento a estas cifras macroeconómicas, podría reaccionar de forma positiva o negativa, siempre recordando que tenemos un horizonte positivo a lo largo del tiempo, por lo que evidentemente toda caída puede ser muy bien aprovechada por aquellos compradores que buscan o que cazan finalmente papeles baratos en el largo plazo y pueden obviamente estar buscando comprar ciertos niveles interesantes. Ahora, el cierre, como lo decíamos, por debajo de los 3.730, 3.700 puntos en torno a esa zona de resistencia que al minuto se considera, puede ser una zona muy interesante como para buscar un proceso bajista hacia la zona de los 3.520, 3.540 puntos, que es lo que veníamos mencionando días previos. Si bien yo soy majadero en insistir con los descensos de la renta variable, ustedes pueden incluso llegar a considerar que estoy equivocándome un poco en el análisis que he hecho durante las últimas jornadas, porque sigo insistiendo con un potencial descenso de la renta variable. Creo que esos descensos, ya obviamente acercándonos, o bien en la fecha que yo estuve esperando, que comentábamos durante todo el mes de diciembre, que esperábamos finalmente que durante los primeros días de enero del 2021 comenzaron a presentarse ciertos escenarios de descenso, declive en la cotización de las acciones, y es lo que ocurre el día de hoy. Comenzamos el mes un 1,4% abajo, por lo tanto, aparentemente los signos o estas expectativas que teníamos pueden comenzar a darnos la razón en algún minuto y a lo cual obviamente vamos a estar atentos durante las próximas jornadas. Yo en lo personal ya me he posicionado corto en el mercado, tengo una posición que tomé esta jornada, una posición de venta que tomé en torno a estos niveles, buscando un desarrollo hacia la zona de los 3.520 puntos aproximadamente, que sería ese rango. Y el stop loss lo he situado ligeramente por sobre la zona de máximos que viene siendo los 3.500, los 3.730 puntos, más o menos esa referencia, porque si vemos o considero qué es lo que podría llegar a ocurrir si hay una vuelta del precio desde estos niveles, creo que deberíamos volver a atacar las zonas de máximo y la probabilidad por venir a buscar nuevos máximos históricos aumentaría considerablemente y ahí es donde finalmente el mercado podría seguir buscando un apetito o aumentar el apetito por el riesgo y por supuesto entonces mostrar un carácter alcista renovado y seguir entonces al menos los primeros días de enero con la búsqueda de o capturar nuevos máximos o seguir rentando en positivo las acciones en Estados Unidos. Por lo tanto, prefiero limitar un poco mi stop loss, no posicionarlo por sobre los máximos, sino que limitarlo ligeramente por sobre la franja de resistencia que al minuto tenemos, que es la que marco a continuación, para estar obviamente dándole obviamente el beneficio de la duda de buscar los descensos a partir de esta zona o evidentemente si es que vulneramos eso ya salirnos por stop y estar obviamente esperando otra posible entrada en el mercado al día de hoy o durante las próximas jornadas para estar obviamente atentos. Por lo que entonces, ante esta situación,
el cierre diario negativo es uno de los también referentes en donde a corto plazo podríamos venir a buscar la media móvil exponencial de 50 periodos, mostrar un primer rebote en el corto plazo, pero también considerar cuál va a ser el pulso del mercado al atacar esta media móvil, porque si el pulso es muy negativo, podríamos seguir rápidamente hasta abajo y mostrar los retrocesos. No olvidar que también hemos estado mirando una expansión un retroceso de Fibonacci que apunta o señala finalmente el movimiento alcista que se experimenta durante gran parte del mes de diciembre, que comienza los primeros días de diciembre. De hecho, el 2 de diciembre tenemos, disculpen, noviembre, los primeros días de noviembre, todo un proceso alcista y que culmina con un mes de diciembre un poco relativamente o parcial, sin grandes cambios, pero presionando al alza constantemente con la figura en tipo cuña que también hemos dibujado y hemos seguido considerando durante las últimas semanas, la cual voy a dibujar ahora para que la puedan mirar. Fíjense, acá tenemos entonces mínimos crecientes, máximos que son crecientes, pero que su valor o que los máximos no aumentan considerablemente o al mismo ritmo que los mínimos, por lo tanto la figura comienza a ceñirse y eso habla o da cuenta de una posible ruptura, por lo general por debajo de esto, y entonces mostrar un retroceso en el comportamiento del precio de la renta variable. Ahora, otro indicio importante que hemos venido destacando y que todavía sigue cumpliendo un rol fundamental es la divergencia que marca el RSI durante las últimas jornadas y desde septiembre en adelante, por lo que la divergencia es la que al día de hoy también marca una pauta interesante para considerar entonces esta posición en venta, que esté buscando como objetivo, al menos en mi caso, la zona de los 3.520 puntos, e inclusive si el escenario se vuelve muy negativo, podríamos llegar a esperar a lo mejor un descenso hacia la zona de los 3.240, 3.200 puntos aproximadamente. Aquí es donde, si es que se llega a cumplir un descenso hacia estos niveles, sobre la zona de los 3.200 puntos, es donde yo comenzaría a buscar nuevamente escenarios de compra pensando en el mediano plazo y potencialmente en el largo plazo buscando como objetivo la zona de los 3.540, 3.520 puntos o posiblemente una nueva extensión. Pero yo creo sinceramente que deberíamos comenzar a ver un rango más lateral durante la primera mitad del año 2021, por lo tanto estaríamos dándole un rango aproximadamente, si es que se llegan a perder la zona de los 3.500 puntos, podríamos llegar entonces a considerar un rango lateral entre los 3.500 y los 3.200 puntos para los primeros meses o la primera mitad de este año 2021, que es un año, como ya lo indicábamos, de posible consolidación. Ahora, el apetito por el riesgo que marca la jornada llega a marcar un nuevo máximo diario para el oro, que supera la zona, primero que todo la zona o la franja de los $1.900 la onza, que era el punto de inflexión, el 61.8 del impulso bajista que experimentaba el metal precioso durante el mes de noviembre. Y en este zigzag positivo logra entonces vulnerar con una secuencia mínimo y máximos crecientes, logra vulnerar la franja y logra también vulnerar la secuencia de caída o de mínimo, de máximo y mínimos decrecientes que viene mostrando el precio durante la segunda mitad del año 2020. Esta vulneración a mí me parece algo drástica. Creo que exagera un poco el mercado con respecto a lo que está ocurriendo, si bien existe una cuota de incertidumbre en este minuto, o al menos el motivo por el cual la renta variable cede terreno durante esta jornada. Pero también debemos entender que el oro está respondiendo inicialmente, creo yo, al aumento probable de la inflación, viendo obviamente desde el punto de vista del cheque, los $2.000 que superó las expectativas del mercado, recordando que solamente se esperaba un cheque de $600. Por lo tanto, este aumento en la inflación para Estados Unidos podría ser lo que está conduciendo al minuto al oro. Pero debemos recordar que ante los aumentos de incertidumbre o de dudas que surgen en el mercado, el dólar se ha mostrado, al igual que el día de hoy se ha mostrado como un instrumento de tipo refugio, y a pesar de que el oro es un instrumento de tipo refugio, que si bien se considera en gran parte por motivos de inflación, en este caso creo que como está descontando primero la inflación, podría llegar a tender a lo mejor, tender a descontar o volver entonces a esta correlación de incertidumbre a favor del dólar, por lo que todavía sigo esperando o considero declive en la cotización del metal precioso. Recordando que la zona de los 1920, 1940 es la zona de máximos que se logra o que logró registrar el metal precioso durante el año 2011, por lo que evidentemente los niveles actuales también, o toda la franja de máximos que se ha venido dejando durante este,
este 2000 o durante el año pasado, la zona de máximo de este 100% de retroceso, pueden llegar a ser también todavía un nivel de resistencia importante, que no signifique que haya roto finalmente el mercado o el precio, esta franja de descenso, no significa que se haya perdido la secuencia bajista, sino que por el contrario deberíamos comenzar a ver un posible proceso bajista también a partir de estos niveles, mirando que es una franja importante, los niveles de los 1950, 1970 o los 1990 dólares la onza para el metal precioso. Así que estamos atentos a esta referencia. Ahora, lo importante a tener en consideración, creo yo, más allá de lo que hemos estado mirando, sobre todo en este gráfico diario, es un poco las diferencias. Al minuto, al menos en el RSI, en este gráfico diario, no hay grandes referencias para mirar un posible proceso divergente. Podemos a lo mejor intentar aquí mirar una posible tendencia a la cual tengamos que seguir de cerca, porque si hay una vulneración de esta tendencia, podríamos anticipar a lo mejor un movimiento bajista en la cotización, así que eso creo que puede llegar a ser relevante durante las próximas horas o durante las próximas jornadas. Creo yo que durante la jornada de mañana y el día miércoles va a ser relevante para estar atento a esta posible tendencia, pero también en el corto plazo podemos estar ayudándonos, apoyándonos un poco de la señal que nos está dando el mercado durante las últimas horas, y aquí es donde me voy. Aquellos que les gusta el escenario de corto plazo, me voy a un gráfico de 15 minutos y podemos encontrar algunos parámetros que son interesantes, como puede llegar a ser, fíjense, tenemos aquí distintas visiones del movimiento alcista que experimenta el mercado. Puede llegar a ser esta secuencia, puede llegar a ser esa secuencia que aún no se completa, o a lo mejor esa secuencia, o puede llegar a ser a lo mejor esta secuencia que viene mostrando o marcando la pauta positiva para el metal precioso. Creo yo que me voy a quedar con esta última, sobre todo por una posible, el patrón que se viene desarrollando durante las últimas horas y también el agotamiento en la secuencia de RSI durante las últimas, que comienza a ser divergente con los máximos que son crecientes en un gráfico de 15 minutos. Mucha indecisión durante las últimas horas de transacción. Si bien el oro cierra en positivo, tenemos un rango de indecisión bastante amplio. Claramente una zona de resistencia importante que viene a ser todo este nivel precisamente, y una zona de soporte que podría estar comprendido en torno a estos niveles, por lo que evidentemente la lateralización del oro puede llegar a ser un patrón inicial para estar atentos durante las primeras horas de la sesión asiática, que va a conocer finalmente de los descensos que se experimentan a lo largo de la sesión americana o de este día, de esta primera jornada en Estados Unidos. Recordando que en Asia, al menos el primer día de cierre, que fue ya comenzaba el domingo por la noche de nosotros, teníamos un cierre positivo en los mercados, y esto obviamente se podría venir a corregir y imprimir un poco de desconfianza, y al minuto entonces mostrar un cierto declive en la cotización del mercado. Por lo que aquí es donde yo en lo personal me he puesto corto, estoy corto ya en oro, una jugada muy personal que me he puesto corto acá antes en el cierre del mercado, prácticamente a los 15 minutos después de que haya cerrado Wall Street. Me pongo corto buscando primero la zona de los 1927, 1928 como stop, o sea, como take profit, y tengo un stop loss ligeramente por sobre los máximos, ahí acotado, una relación de riesgo-retorno 1:2 aproximadamente, para estar entonces buscando cierto proceso de contracción en el corto plazo. Ahora, ¿podríamos estar esperando una contracción mayor? Sí, creo yo que podríamos esperar una contracción mayor hacia la zona de los 1900, que viene a ser por supuesto entonces la confirmación, y aquí nos podemos desplazar un gráfico de mayor temporalidad, la confirmación de la ruptura que se ha venido dando, o de la zona obviamente que se dejaba durante los últimos días. Y aquí es donde se podría llegar a confirmar. Si es que se confirma la ruptura o la caída hacia este nivel y seguimos subiendo, aquí es donde hay que estar atentos, creo yo, que si el mercado rebota en la media móvil que está por acá y la tendencia, podríamos ver nuevamente una vuelta al apetito por el riesgo y buscar la zona de los 1940, incluso a lo mejor una proyección alcista mayor en el corto plazo. Pero si vemos una ruptura de las medias móviles, de la tendencia, etcétera, podríamos a lo mejor esperar un declive en el corto plazo mayor y responder finalmente ante las expectativas del mercado, y un poco con las reacciones negativas y lo que ya comentábamos de un refugio en dólares que ha venido siendo un poco marcando la pauta durante el año 2020 ante los periodos o días que viene marcando los escenarios
de duda que se dejan durante los últimos 10 meses, 12 meses del año recién pasado. Por lo tanto, aquí hay un elemento importante a considerar. Ahora, en el caso, por ejemplo, del dólar frente al peso chileno, si bien se logran registrar nuevos mínimos este mes de enero, o sea, al iniciar este mes de enero, en torno a los 700 pesos por dólar, donde ya comienza obviamente a hablarse o la presión por ver caídas por debajo de los 700 pesos aumentan considerablemente. A mí lo que me llama la atención o lo que sigo muy pendiente es de la tendencia o bien de la secuencia de mínimos que no decae o que no logra mostrar un nuevo mínimo, la fuerza relativa del precio que viene siendo toda esta franja. Fíjense, estamos en una zona de sobreventa tal que aún así la caída en el RSI o en el precio del día de hoy no evidencia un nuevo mínimo en el RSI, por lo tanto podríamos estar hablando de una divergencia con respecto a los máximos o los mínimos decrecientes que el mercado viene registrando durante las últimas jornadas, durante las últimas semanas y los últimos 3 meses puntualmente. Es por eso entonces que al mirar un gráfico de menor temporalidad, podemos ver aún lo que comentábamos recientemente o semanas previas de esta divergencia que muestra el RSI y que aquí es donde se viene a apoyar el RSI en una posible tendencia divergente y que estaría entonces hablando de un posible desplazamiento alcista del precio en línea un poco con lo que venimos comentando. Si aumenta obviamente la incertidumbre a nivel mundial, podría obviamente el dólar considerarse un refugio, sobre todo en Latinoamérica. Por lo tanto, se puede llegar a considerar como un refugio en Latinoamérica y por lo tanto ver un aumento en la cotización, sobre todo aprovechando también en monedas como el peso chileno, que ya entramos un año derechamente de elecciones constituyentes para el proceso de llevar a cabo entonces una nueva constitución para Chile, lo cual puede llegar a generar nuevas o incertidumbres a nivel económico, a nivel obviamente local, y esa incertidumbre política puede entonces impactar de forma negativa sobre el peso chileno, en donde las inversiones o bien las proyecciones empresariales, de acuerdo a un último reporte de un índice que elabora la Universidad Adolfo Ibáñez e ICARE, lo sitúa nuevamente las proyecciones empresariales o la confianza empresarial por debajo de los 50 puntos, registrando 48, lo cual entonces muestra nuevamente un retroceso en esta confianza empresarial luego de 7 meses de mostrar confianza o de recuperación un poco en el proceso económico de Chile. Entonces, este retroceso, estas proyecciones negativas, esperando este proceso constituyente, hablan o podrían dar cuenta entonces de esto mismo, de la situación que se avecina y de cómo nosotros podríamos estar esperando el desarrollo económico de Chile y un poco la incertidumbre que podría llegar a hacerse presente no tan solo en el mediano plazo, sino que en el corto plazo ya impactando directamente a la cotización y especulando o bien anticipando ciertas situaciones, que es un poco la expertise del mercado o lo que siempre hace, anticiparse, especular ante lo que puede llegar a ocurrir. Por lo tanto, yo comienzo a ser un poco más favorable en términos de dólares frente al peso chileno, por lo que dependiendo de cómo abra el mercado el día de mañana y cómo se vaya configurando, voy a ver si es que considero una nueva posición de compra, luego de haber perdido una suma considerable de dinero en mi cuenta personal. Por posiciones a favor del dólar que tenía durante el mes de diciembre. Así que va a ser algo que vamos a estar considerando. Cerré un mes de diciembre para que seamos transparentes en esto y al igual que ustedes, yo soy trader y me dedico a esto finalmente. Perdí dinero durante el mes de diciembre, retrocedí un 5% en mi cuenta, pero vamos adelante y tenemos un nuevo mes por delante para seguir mirando desafíos. Así que vamos juntos en esto y vamos por más. Vamos a revisar ahora el Bitcoin. Lo único que voy a revisar del Bitcoin rápidamente y de acuerdo al último video análisis que lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Aquí podemos ir a buscar el canal de YouTube para que tengan la referencia inmediata mientras carga. Hacíamos un video análisis en el cual mostrábamos un poco las referencias que teníamos importantes para la cotización del Bitcoin y creo yo que en vez de indagar en la cotización del Bitcoin y dar mucho detalle con respecto a las expectativas, quiero que se puedan ver el video de análisis que tenemos en el canal de Admiral, en nuestro canal Admiral Markets. Vamos acá a dejarlo Latam, Latino, Latam, vamos. Admiral Markets Latam y van a encontrar acá el canal y el último análisis que hicimos para Bitcoin y S&P hace casi 5 días atrás, así que los dejo reinvitados a que puedan mirar entonces el seminario o el video análisis que teníamos para el Bitcoin con los distintos
puntos de interés que nos llamaban la atención para estar considerando en esta criptomoneda. Simplemente lo que quiero que ustedes puedan llamar, o que a mí me llama la atención, es esta secuencia lateral alcista que puede, o el canal alcista que puede llegar a estar desarrollando el Bitcoin. Y precisamente esta semana, a pesar de los máximos históricos que se logran en torno a los $35.000 por unidad, creo que es importante el retroceso que experimenta sobre todo el primer día de la semana, y que logramos cerrar, o que logra cerrar por debajo, o que está aquí tanteando la zona de los 31.000, entre los 30.000 y los $32.000, que fue un nivel que yo destaqué en el video análisis que reportamos hace 5 días, así que va a ser importante para que lo puedan ver y tener como referencia. A partir de esto, y por supuesto el canal, no debemos dejar de considerar que si esta semana tenemos un cierre, toda esta semana finalmente tenemos un cierre de indecisión por debajo de los niveles que hemos estado hablando, estamos obligados a mirar o a poder medir todo este impulso alcista con Fibonacci. Y aquí es donde obviamente recalcan o resaltan los niveles importantes que habitualmente se consideran para los niveles de Fibonacci, y que pueden coincidir, por supuesto, como niveles interesantes como estos. Fíjense, aquí los voy a marcar. Primero que todo, esta secuencia de máximos también en el largo plazo, que puede ser un punto interesante de apoyo para el precio en torno a estos niveles, y decretar entonces a partir de esta zona un nuevo impulso alcista. O si es que existen retrocesos hacia el 50%, la línea de tendencia que marca el Bitcoin durante los últimos 12 meses puede llegar a ser en 50%, y aquí un movimiento alcista, o mantener entonces un proceso lateral, o un proceso de consolidación durante algunos meses o por debajo de los $32.000, $35.000, y con un soporte en torno a los $18.000, $20.000 para estar contemplando en esta criptomoneda, o la criptomoneda reina por excelencia. Vienen siendo un poco las expectativas que se tienen para la cotización del Bitcoin, pero sin duda que prefiero que puedan ver en detalle el video análisis que hemos compartido en nuestro canal de YouTube, en donde explico los motivos, y técnicamente cuáles podrían ser las referencias, y está también el anticipo del movimiento que se alcanza el Bitcoin durante este fin de semana de Año Nuevo, para que lo puedan tener como referencia. Ahora, lo que también considero importante es esta posible secuencia alcista que marca el RSI, posible secuencia porque no hay un tercer punto de apoyo, pero si se llega a considerar una caída y apoyos en el RSI, aquí es donde si en el futuro se llega a vulnerar, podríamos estar hablando entonces de un descenso mucho mayor en la cotización del Bitcoin, y estar hablando probablemente del proceso o considerar con mayor importancia el proceso de consolidación entre los $18.000 y los $35.000 de cara a este año 2021, y ver cómo seguimos entonces de allí en adelante. Y para ya ir despidiendo este seminario, el dólar americano frente al dólar canadiense, el día de hoy un cierre positivo, logramos encontrar un soporte en el corto plazo, en este gráfico de diario, un soporte interesante que marca el mercado, por lo que evidentemente el cierre positivo del día de hoy viene a ser entonces un aliciente para venir a buscar medias móviles, que es lo que habitualmente el mercado tiende a hacer. La secuencia de mínimos decreciente, y aquí lo podemos marcar en el gráfico. Vamos a ver si aquí tenemos la secuencia. La secuencia de mínimos decrecientes por acá, creo que lo voy a marcar mejor con las líneas del... Vamos a ver si mejor lo marcamos por acá. Perfecto. Tenemos entonces ahí una secuencia bajista que va completando el mercado. Por lo tanto, ante este posible retroceso, disculpen, rebote que el mercado experimenta, sobre todo también destacando la divergencia que puede llegar a mostrar el RSI, no es todavía una de las divergencias ideales que nosotros consideramos, pero sí se nota un poco la diferencia en la fuerza relativa del precio, eso es evidente. Lo que me llama la atención es un poco el doble suelo que se muestra en este proceso bajista que ha estado marcado durante el año 2020, y que si llegamos a ver una superación de este rango, que sería la activación del doble suelo, podríamos entonces esperar un movimiento alcista, y aquí lo marcamos, de esta magnitud, y esperar posiblemente una ruptura de la secuencia de caída de largo plazo, y ya estar hablando entonces de un posible escenario de recuperación en el cual estemos, o el mercado esté buscando
probablemente niveles como los que estoy señalando a continuación. Y es donde calzaría la media móvil de 200 periodos en este gráfico diario como un posible objetivo de mediano plazo en un posible escenario de recuperación, un posible escenario alcista que se esté marcando durante, durante las próximas semanas. Así que aquí una referencia importante. Ahora, en el corto plazo, gráficos de 4 horas, que nos está mostrando el mercado? Es un poco la consolidación de lo que se viene haciendo, velas alcista importante, una ruptura de una secuencia bajista en el RSI, lo marqué mal, pero una ruptura de esta secuencia bajista, por lo tanto se habla de que la fuerza relativa del precio se recupera, anticipando probablemente una ruptura de esta secuencia de caída. Y aquí es donde la media móvil actúa como una resistencia inmediata para el precio, en donde podríamos ver aquí una reacción natural de caída para este mismo, y luego eso la ruptura habitual que se suele dar en el mercado en el corto plazo, de acuerdo a las reacciones que se marcan habitualmente. Ahora, en el corto plazo a lo mejor encontramos el punto de entrada, que el punto de entrada puede llegar a ser a lo mejor la media móvil exponencial de 50 periodos como soporte, esta zona o esta franja de máximos previos que estuvieron ahí limitando el avance del precio, la recuperación, y si extendemos esta misma franja, vamos a encontrar a lo mejor por acá puntos de inflexión intermedios que puedan estar justificando a lo mejor que si el precio retrocede esta zona, podamos estar a lo mejor considerando un movimiento alcista. Y aquí es donde habitualmente, luego de impulsos que el mercado muestra, podemos a lo mejor aprovechar un Fibonacci, y ese Fibonacci puede calzar con el 38.2, puede llegar a calzar con el 38.2 en el mercado y por ende entonces buscar posiciones de compra a partir de la zona de los 1.2750. Y a partir de esa zona o de esos niveles es donde podemos estar mirando una nueva idea de trading en el corto plazo o para arrancar esta semana, la primera semana, los primeros días de transacción del mercado de este año 2021. Quiero agradecerles desde ya por haber participado en este seminario. Les recuerdo los videoanálisis que están siendo publicados los martes y jueves, así que mañana nos toca durante la mañana, seguramente a primera hora ya van a encontrar un videoanálisis de algún instrumento que considere importante, que esté marcando la pauta para los mercados, así que atentos y que por supuesto los invito a que estén revisando el videoanálisis que realizamos, el último que realizamos la semana pasada para Bitcoin y S&P, en donde se anticipan un poco las variaciones que esperábamos para la criptomoneda reina por excelencia. Aquí nos agradecen, gracias Kenny a ti por la participación, siempre a todos ustedes por estar presentes en los seminarios. Veo que ya vamos obviamente incorporando más gente a los seminarios, así que yo feliz de poder colaborar con ustedes. Buenas noches para ti, Quintino. Espero obviamente que haya sido útil la información y creo que es importante recalcar que estos seminarios, la idea más allá de yo explicarle y mostrarle un poco lo que está pasando en el mercado día a día, es que se va aprendiendo mientras yo analizo. Por eso que explico un poco en detalle de lo que pasa con el RSI, qué es lo que puede llegar a ocurrir, los movimientos habituales que hace el mercado. Y al menos bajo mi experiencia es la mejor forma de aprender trading, es mirando cómo se hace trading, cómo se analiza y que al día de mañana ustedes también lo puedan implementar. No de la misma forma, a lo mejor que yo lo hago, pueden tener sus propios métodos en el futuro, pero van entonces entendiendo cuáles son las dinámicas del mercado, cómo responde ante ciertas situaciones, que es lo interesante también, lo importante a evaluar o considerar, por supuesto, en las transacciones diarias. Así que para mí un placer. Les recuerdo, lunes, miércoles y viernes los seminarios en los cuales mostramos mercado, analizamos y tomamos decisiones de inversión, así que los lunes en la tarde, 7:30 de la tarde, miércoles y viernes a las 11 de la mañana hora de Chile, que eso corresponde a las 9 de la mañana hora de Nueva York. Y por supuesto, los seminarios formativos los martes y jueves y los videoanálisis también los martes y jueves para que estén atentos a nuestro canal de YouTube, en donde pueden activar, por supuesto, se suscriben ustedes y activando esta campanita que está acá, se las muestro enseguida, les va a llegar la alerta de cuando les llega o se sube o se publica un nuevo análisis o un video en nuestro canal. Así que esperando que sea un excelente año 2021, espero obviamente que esto de la pandemia finalice pronto, todavía obviamente tenemos mucho por delante, pero espero lo mejor para todos y de esta forma superar este entuerto que se vive al día de hoy. Así que un abrazo para todos, que tengan una excelente jornada o tarde de día lunes y por supuesto una excelente semana.